La luz del pasillo, un programa radio de Beatles. Pues hoy tenemos una nueva edición de La luz del pasillo en la que vamos a hablar de nuevas voces de la literatura femenina. Vamos a hablar de la literatura escrita por mujeres, para mujeres y para hombres, obviamente, pero escrita por mujeres en el panorama actual español. Si hay diferencia o no hay diferencia entre la literatura en masculino y la literatura en femenino, qué temas pueden ser más interesantes para escritoras hoy en día y, sobre todo, cuál es la posición de una mujer en el mercado literario actual y cuáles son las ventajas o las desventajas que puedan tener en este tipo de mercado, en el mercado español, porque las tres escritoras están en este mercado. Para ello contamos con tres invitadas de lujo, como siempre, dos que repiten, que son Eva Cruz y Nuria M. de Año, y una nueva invitada que se estrena hoy con nosotras, que es Núria Lavall. Voy a proceder a presentar. Núria Lavall estudió Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad del País Vasco, cursó 2 años de doctorado en Relaciones Internacionales en el Instituto Ortega y Gasset, realizando una investigación sobre la identidad personal. Su carrera profesional se desarrolló en elmundo.es y posteriormente en Telecinco, donde fue redactora jefa del portal digital de esta cadena de Mediaset España. Como escritora, es conocida como autora de cuentos. Su libro de relatos Los borrachos de mi vida ganó el 7º premio de narrativa de Caja Madrid y se publicó en la editorial Lengua de Trapo. En 2016 publicó su primera novela, Cosas que brillan cuando están rotas, en Círculo de Tiza, en la que afronta los ataques terroristas en Madrid el 11 de marzo de 2004 desde la ficción, atentados que cubrió como periodista. Y recientemente acaba de publicar la novela El último hombre blanco. Cuéntanos un poco de qué trata y cómo está yendo. Bueno, trata de un tema que a lo mejor tiene bastante relación con lo que vamos a hablar ahora, porque trata de quiénes somos en el trabajo, por un lado, y por otro lado también trata sobre qué significa ser una mujer, lo cual enlaza bastante con lo que vamos a hablar ahora, especialmente porque la protagonista del último hombre blanco resulta que va a convertirse en un varón blanco heterosexual en el trabajo, gracias básicamente al poder, a ir conquistando el poder. Y lo que va contando la novela es cómo el poder va cambiando la identidad de la protagonista. Más o menos la tesis es qué es lo que va a pasar cuando las mujeres conquistemos el poder. ¿Que vamos a cambiar el poder o que vamos a cambiar las mujeres? Bueno, la protagonista de mi novela va a cambiar ella. Y luego ya va a querer reventar el poder, pero bueno, esto es spoiler. Pues no nos adentremos porque los espectadores pueden leerla y comprarla. Bueno. Bien, también tenemos con nosotros a Eva Cruz, que es doctora en Filología Inglesa, traductora y desde hace 20 años redactora y guionista en radio y televisión. Ha escrito para las noticias del Guiñol, para el programa Asuntos Propios de Toni Garrido en Radio Nacional, para el making of de la serie El Ministerio del Tiempo y ahora está en Hoy por Hoy, de Ángels Barceló en la SER. Su primera novela es 20 años de sol, publicada en la editorial ADN, que está por ahí, ¿no? Bueno, pues cuéntanos también cómo va la novela, un poco de qué va y cómo está en Simón. Pues la novela ha ido más o menos bien, normal, dentro de lo que es el mercado editorial español. A la crítica le ha gustado mucho, han salido muchas reseñas y ha vendido un número muy discreto de ejemplares. La novela es sobre 2 amigas y la ruptura de una relación de amistad de 20 años y entonces de qué pasa cuando, dejas de ser amiga de tu amiga de la adolescencia. Pero también es sobre un multimillonario que se ha hecho rico con una inmobiliaria y también es sobre neurotecnología, con la posibilidad de implantar un chip que borre los recuerdos y las emociones asociadas a esos recuerdos. Entonces es una novela como que tiene mucha trama, pero que al mismo tiempo es un poco fría. Y eso me ha dado que pensar, porque yo creo que las novelas frías la gente no sabe muy bien cómo leerlas. ¿En qué sentido? Bueno, pues que no es una novela sentimental, aunque tiene una estructura de melodrama, pero no tiene la forma de escritura, no se parece a un melodrama. Y entonces eso desajusta un poco. También tenemos a Núria M. de Año, que es editora, traductora y periodista. Actualmente trabaja como editora en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ha traducido películas, ensayos, novelas y libros infantiles. Y como periodista ha colaborado con distintos medios, entre otros Radio Rai,
Radios Visera Italiana, tengo una pronunciación porque el suplemento El Viajero, el diario El País o Caballo Verde y el desaparecido suplemento cultural de La Razón. Me llamaré Silver Stardust, es su primera novela y la pregunta es exactamente la misma. Un poco que nos cuentes de qué trata y cómo está. Pues la novela, a ver, cuenta una historia entre un padre y un hijo a mediados de los años 70 aquí en Madrid. Y está estructurada con esa parte del personaje, Silver se llama, que transcurre en los años 70 y con una parte de un día en la vida del Silver adulto, 20 años después, más de 20 años después, aproximadamente 20 años después, en 1999, durante una noche en diciembre de 1999. Y bueno, y trata sobre la relación, ya digo, entre este chaval, entre Silver y su padre, y a Silver, que en el título el título, ¿no?, que tiene ese futuro, me llamaré Silver Stardust, ese futuro prometedor de ese chaval que quiere llegar a ser alguien, una estrella de rock en este caso. Pues vamos a ver desde la primera línea del libro que no ha cumplido no lo ha conseguido, y no lo ha conseguido porque ha caído en las drogas, ¿no?, de adolescente, y bueno, encarna un poco el personaje a esa generación perdida aquí en España en los años 80 y 90. Y es un tema que quedó un poco tapado pues por esa parte como más colorista y más festiva de esos años, que fue la movida madrileña, y que yo creo que se trató poco. ¿Y cómo está yendo? Bueno, pues para ser mi primera novela, y a diferencia de Sol, no salir prácticamente en ningún suplemento literario reseñada, no está yendo mal. No está yendo mal, y aparte se ha interesado una productora para hacer una película, entonces bueno, la verdad que no le puedo pedir más, estoy muy contenta. Podremos hablar luego de eso, pero que el cine se interese por una novela al final hace que la novela tenga normalmente mucha más proyección, más si se quedan. Bueno, pues por supuesto lo primero que queremos decir es que se lean las obras de las invitadas, que eso al final es importante, un libro para que le lean, y entramos ya en la materia, digamos, del propio programa, ¿no? Tenemos a tres mujeres escritoras que están ahora mismo con una novela o con varias en el mercado, y aunque les hemos preguntado cómo están yendo, yo quisiera, la primera pregunta es si entendéis o veis o observáis que el hecho de ser escritoras con A, es decir, mujeres que escriben, ha influido o no ha influido a la hora de publicar, a la hora de que eso haya tenido proyección o del propio de la publicación de las novelas. Yo esto lo he estado pensando desde que me dijisteis que íbamos a hablar de esto, y a mí me parece que ahora mismo hay más lectoras que lectores. No sé si más escritoras que escritores, pero desde luego un interés claro por las historias que escribimos las mujeres. Otra cosa es el prestigio, ¿no? Y otra cosa es cuando te hacen una lista de grandes escritores, pues normalmente aparecen muchos más señores que señoras. Pero en cuanto al interés comercial, a mí sí que me parece que ahora mismo hay interés por los manuscritos de las mujeres, más por las mujeres muy jóvenes que por las mujeres de nuestra edad. Pero sí me parece que hay un momento en el que las historias de mujeres y las cosas que contamos y que tienen que ver con el cuerpo y con nuestro lugar en el mundo y con nuestra ambición y con nuestra forma de ver las cosas y el tipo de historias que nos contamos a nosotras, a mí me parece que ahora mismo hay interés por eso. No sé cómo lo veréis. ¿Compartís? Yo creo que para publicar ahora sí que creo que hay interés por parte de los editores de publicar a mujeres, pero creo que también, como ha dicho Eva, que a una cierta edad es más difícil porque también las editoriales están buscando apostar por autoras más jóvenes. Pero bueno, al final, y bueno, y luego las lectoras, yo creo que siempre ha habido más lectoras que lectores, y que realmente quien más lee libros en España, lo sé porque trabajé muchos años en una editorial de mujeres, dirigida por mujeres y que publica básicamente a mujeres, y me lo contaban la gente de comercial, ¿no?, que realmente el perfil de compradora de libros en España son las mujeres funcionarias. Entonces,
Sí, creo que son quienes más compran libros. Entonces yo creo que sí que tiene interés, pero que al final lo que tiene interés es la literatura. Esta manera, pues, Yo sé con estos temas siempre termino perdiendo un poco. La pregunta, ¿cuál era exactamente lo que voy a decir? que influye el hecho de ser mujer a la hora de en positivo, en negativo, el desarrollo de la novela, la posibilidad propia de publicar y luego pues el tratamiento que se le da una vez está publicada. Vale, es que una pregunta muy difícil, pero bueno, yo creo que la literatura no es una cuestión genital. Esto me gustaría dejarlo como claro. Por eso me bloquean bastante estas preguntas, porque ya, claro, ya te digo que me he hecho una hora entera para ver qué es exactamente eso y qué es una mujer, pero vamos, en todo caso, creo que la literatura da igual si la escribes con pene o con vagina, pero esto a veces hay que recordarlo. Otra cosa es que durante mucho tiempo, efectivamente, publicar una obra o tener prestigio o que te dieran un premio sí era una cuestión genital. Esto no hay más que ver las fotos del Cervantes y ya veré, vamos, esto está clarísimo, ¿no? Entonces, claro, la literatura, la publicación de obra ha estado muy vinculada al poder de quien lo tenía. ¿Y quién lo tenía? Pues mayoritariamente los tíos. ¿Y quién lo tiene ahora? Pues las mujeres. Bueno, ya han empezado ellas a decir que no, que cierto tipo de mujeres, que mejor mujeres jóvenes, podríamos decir también que blancas. Seguramente no vayan a ser mujeres inmigrantes tampoco. Lo que ha sucedido es que hay una nueva capa de población que ha accedido al poder de publicar un libro, y además no lo ha hecho de cualquier manera. Lo hemos tenido que hacer un poco a las bravas. Entonces lo ha hecho a codazos, bastante cabreada y diciendo, oye, este trozo de poder, ¿qué pasa? Que es mío. O sea que no solamente es que han publicado o hemos publicado, sino además en esa publicación había una reivindicación. Y además hemos ganado esa reivindicación, por lo que ahora, pues, mola. Publicar a mujeres más que nada para que no te linchen las que protestan de toda la injusticia tan grande o las que protestamos. ¿Qué sucede? Que de nuevo, bueno, ya hay una capa que ha ido completando ese poder. Ese poder ahora es más mixto, pero de nuevo vuelvo a la pregunta de mi libro. ¿Qué es lo que pasa cuando el poder lo tenemos las mujeres? ¿Qué es lo que pasa? ¿Eso lo convierte en literatura o en un tipo de literatura? Pues el poder tiene respuestas para esto. Mira, acaban de dar El Planeta, por ejemplo, a una mujer vinculada con el poder. Ha recibido una crítica nefasta, pero El Planeta, en el fondo, se siente protegido. Yo creo que es más cómodo darle un premio a una mujer con que el libro pueda ser de dudosa calidad literaria que a un hombre. Sería todavía muchísimo más terrible, porque el hombre parece que ya directamente es un cambio de fichas, pero aquí es como que pudiera haber un atenuante. No sé si un atenuante o no, pero en todo caso es poder. Hoy justo me compartía una colega que Leticia Ortiz ha ido a acompañarle después de la crítica tan negativa. Es poder con poder. ¿Qué dices? ¿Y esto qué es? ¿Eso es literatura femenina? Pues te pregunto. Es muy interesante lo que dice Nuria, porque además la crítica la llamaba a la novela folletín fallido, y entonces eso permite a quienes defienden la concesión del premio decir, si hubiera sido un hombre la crítica no hubiera sido tan sangrante. Pues no lo sé, a lo mejor hubiera sido tan sangrante, pero en llamarla folletín hay sexismo, y entonces en eso puede escudarse Planeta en haber dado ese premio. Bueno, escudarse, no tiene por qué escudarse, que le den un premio a quien quiera, ¿no? ¿Cómo que no tiene por qué escudarse? Que se escuden. No, un premio literario tiene que explicar por qué da el premio, ¿eh? Si el premio simplemente es al poder o a lo que más va a vender o a un producto mercantil, o sea, tiene que explicar las bases. Pero en las bases del premio dice que es un premio que se da a la calidad literaria. No voy a entrar ahora en si sí o si no, pero creo que todo el mundo que leemos libros, nos dedicamos a los libros, tenemos una idea clarísima del Planeta. Sí, claro, pues ya está. Lo que pasa es que eso... Bueno, no es el premio más literario, y sin embargo hay, no sé por qué, una especie de telones y de puesta en escena, donde yo creo que hay un poco, o sea, creo que llega a las librerías con muchísima gente que no está tan en el sector del libro,
perfectamente legitimado. Entonces, a partir de ahí, lo que sí sucede, en relación con eso que decías, es que sigue pasando una cosa, y es que sea este o sea otro, por no... O sea, planeta, podemos tener este debate todos los años, pero sí sucede que si un libro o un programa de televisión o un grupo musical o una película o lo que sea gusta a un público que es mayoritariamente femenino, que son mujeres, eso va a ser más fácilmente denostado en tanto que producto cultural. Siempre. Eso es así. Entonces, folletín a folletín daría igual, pero como se le ocurra a un montón de mujeres comprar la novela, y si esas mujeres tienen una cierta edad, ya va a aparecer, sea este libro o cualquier otro, que ese libro es peor. ¿Por qué pasa eso? Es una magia. No se sabe. Hombre, desde luego, yo creo que es verdad. Yo no sé, yo no tengo claro que el planeta no haya, en cierto modo, fomentado la polémica, porque lo que es verdad es que en los últimos premios Planeta no se enteraba nadie de quiénes eran. O sea, al margen, digamos, del momento, del golpe, y luego posteriormente. Era como cuando yo era pequeño. Pero que fueron cercas y millas. Que no, cercas y vilas, perdón. Pero no, yo creo que no tiene el impacto. Joder, sí, no. Yo creo que tiene mucho impacto. Lo que no parece que tenga es mucho rumbo por la diferencia o parece que pueda tener sentido poner esto en cuestión. Pero, con todo, por no desviarnos, lo que me refiero es que, bueno, al final, lo estamos viendo ahí y lo vemos cada vez que tenemos que juzgar si estamos hablando no de buena o mala literatura, que es que creo que es la única conversación posible cuando hablamos de libros. Más que si la firma alguien con pene o con vagina, porque al final yo lo prefiero nombrar así porque me hago menos lío, ¿sabes? Es que, de hecho, pensando en novelas... A ver, me vas a regañar. Pero, yo no te regaño a ti, pero pensando en novelas como de temática femenina, yo siempre pienso en Galdós. A mí Galdós me parece un escritor súper femenino. De folletín, de amores, de desamores, de la querida, de la no, o sea, temas que le interesaban a mi abuela, le interesan a mis tías y se han hablado en mi casa, entre las mujeres de mi casa, de una forma de la que los hombres de mi casa no han hablado, sino que son historias que yo considero como, pues eso, ese melodrama bueno que nos ha gustado a las señoras siempre. Y a mí, por eso, hay muchísimos escritores hombres que me resultan afines a mí. ¿Y pasa al revés? Sí, tendría que pensarlo, pero sí. Claro, por ejemplo, en este país... No, perdón. No, nada. No, iba a decir que en este país, por ejemplo, hace poco hicimos un programa sobre la novela de Carmen Laforet, y bueno, evidentemente, pues abundamos bastante en el hecho de que era una mujer en un momento histórico muy específico, con una trama en un contexto muy específico, y que en cierto modo es una novela liberadora desde ese punto de vista, pero analizábamos, digamos, lo que era la literatura, voces de mujeres en la literatura española, y había quedado muy poco, ¿no? Y sin embargo, y si además veíamos las que habían vendido realmente, o sea, las que realmente habían llegado, pues la que habían vendido más era Corín Tellado. No era precisamente, que esa sí que era lo que yo oía de pequeño, ¿no? Cuando decían, esto es literatura para mujeres, pues claro, de la mera absurdez, ¿no? Porque Corín Tellado es, bueno, eso sí me parece el horror más absoluto, intenté alguna vez leer una y me pareció terrorífico, pero que era la literatura, digamos, que el propio sistema, el propio poder quería encapsular a las mujeres, ¿no? O sea, esa es una literatura de una mujer para mujeres. O sea, es que todo esto me está... O sea, que me ha dicho que no puedo dar a las mesas. Yo creo que la novela romántica, Corín Tellado, que encima escribía como una novela al día o al mes o una cosa que parece ser cigarrillo colgando. Decían que era un hombre Corín Tellado. Además, su corrico me leí. Claro, es que es pura ideología Corín Tellado. Buena mujer. A mí me parece, ya he dicho que puede ser lo que ella o él quiera, pero en todo caso tenía este arte de producir un tipo de producto, vamos a decir, que no es lo que entendemos como literatura, sino vamos a llamar literatura más comercial, ¿vale? No, y que era capaz de hacerlo con mucha solvencia y que gustaba a mucha gente. ¿Qué pasa? Que, como el ejemplo de antes, como esa gente a la que gustaba ese producto hecho con mucha solvencia eran principalmente mujeres, pues ya el producto era muchísimo más
virrioso y folletinesco que el Marca, que puede ser prensa deportiva, ¿sabes? Pero ahora sigue Con pasando. todos los respetos, quiero decir que el público, la audiencia, sigue cambiando la calidad del producto, que eso es lo que a mí me alucina. Pero bueno, no tenía mucha calidad. Yo no he leído a Colin Tellado, pero no creo que tuviera mucha calidad. Pero ahora pasa con Meghan Maxwell, ¿no? No, pero tenga la que tenga, siempre va a tener menos Está más. si la ha escrito una mujer. Es más, el que una mujer firme un manuscrito sigue pasando. Lo femenino lleva muchos prejuicios encima, ¿no? Los hombres también, pero eso lo tenéis que explicar vosotros. Entonces, si por ejemplo, a ver, ¿cómo te digo? Vivian Gornick se hace Apegos Feroces, ese libro, todo el mundo va a decir, bueno, todo el mundo ha dicho, o sea, allí lo voy a buscar ahora y estará en una estantería que se llama literatura feminista. No sé por qué. O sea, no lo sé, es literatura sin más, pero no sé, Cartas al padre de Kafka, o te podría decir 1000 libros, Marcos Giral Torrent le hace un libro a su padre y es literatura a secas, no tiene ninguna otra cosa detrás. Pero si te llamas Vivian Gornick, tienes un problema. Un problema no, tienes una etiqueta nueva que te ha caído del cielo, bueno, por llamarte Vivian Gornick. Yo me hice un libro de maternidad que has citado antes que se llama La mejor madre del mundo. Y claro, ahí es donde me di cuenta de esto. Y por ejemplo, había leído Una madre de Richard Ford. Yo creo que es, francamente, lo puedo decir aquí, aunque admiro tanto a Richard Ford, pero peor que mi libro, te puedo decir, sobre el tema de la maternidad. No es... Pero da igual, Una madre de Richard Ford era un libro mixto que leía todo el mundo, hombres y mujeres. Ah, pero no. Si algo que pone madre en el título lo firma una mujer, sucedía una cosa fantástica, y es que nunca un hombre se acercó a este libro, porque les daba bastante terror. Alguna vez se me acercaba alguno que me decía, es para mi madre, ¿eh? Lo voy a regalar. Que yo es que he alucinado con este libro, y mi lector más generoso que me dijo, bueno, yo lo he leído y encima en el metro. Y no me ha importado nada que la gente me vea leyendo esta movidita con este título. Esto se ha ido suavizando un poco, porque este libro ya es del 19, estamos en el 23, pero esto sucedía. O sea, había ciertas combinaciones, como madre más autora, salgo corriendo en otra dirección si soy un varón. No así si es madre más Richard Ford. Ni siquiera si es madre más Pedro Almodóvar. Pero nosotras tenemos todavía la capacidad de, desgraciadamente, hacer que parezca que cuando ciertos temas son abordados por ciertas voces, uno, se van a teñir de rosa, que no sé muy bien lo que significa, pero no es bueno para el prestigio, y dos, van a quedar expulsados el 50% de la población. No, bueno, ahora con lo que está diciendo Nuria sí que me viene a la cabeza el artículo que publicó hace poco Alberto Olmos, que seguro que lo habéis leído. El de No estáis cansadas de vosotras mismas. Y Alberto Olmos siempre... Que ha generado mucha polémica, ¿no? Porque acusa eso como que hemos caído las mujeres que escribimos en una planicie absoluta por tratar temas que la maternidad, la violación, etcétera. Primero es absolutamente falso, porque las mujeres escribimos sobre todo. Yo, por ejemplo, en mi novela las mujeres están muy silenciadas, prácticamente son sombras, porque muchas mujeres en los años 70 estaban muy silenciadas y eran sombras. Y es una novela donde hay fútbol y tíos y amigos y tal. Y entonces a mí sí que me ha impresionado mucho ese artículo, porque realmente es eso, parece que las mujeres solamente tratamos ciertos temas. Claro, es que dices, pues... Pero ¿no veis eso como una reacción de miedo, de querer guardar una especie de... Yo con esto... Yo creo que es una reacción de querer llamar la atención y hacer cosas que nos molesten mucho, ¿sabes? Es una reacción como de patio de colegio y absurda, porque no es verdad. O sea, si hay una... se quejaba de que había una literatura, de que las mujeres hacían una literatura como de los sentimientos y del yo. Pues hay ahora mismo mucha autoficción en todas partes, no solo en las mujeres. Hay mucha autoficción también masculina. Ahí es hombre, vamos. Yo, sobre esto, sí me gustaría decir una cosa, que es que cuando pasa esto de conquistar, ¿no? y tomar las librerías o que ciertas voces entren en la literatura,
claro, no solamente entran sin más, porque es que entrar era complicado. Piensa que había que tener pene. Y los penes se escribían de una cierta forma, además, y estaban basadas sobre todo en que eran los más listos del mundo y en que la legitimidad la daba el conocimiento y en que ellos eran listísimos. Es muy interesante que muchas mujeres no entran por esa puerta. Esto es muy guay. Y se abre una puerta nueva, que es la de la legitimidad de lo que voy a escribir. Y esa que han abierto, yo creo que ha sido abierta principalmente por mujeres que buscan, tiene que haber otro sitio para entrar, porque este siempre es un bloque de cemento. Entonces se van buscando, la creatividad va buscando su camino, Be-Water, y resulta que empieza a haber una literatura que necesita que las voces legitimen eso que van a contar. Quiere decir que yo ahora me podría poner a hacer una novela sobre qué está pasando en Gaza, pero a lo mejor para los lectores y las lectoras empieza a ser que me falta un poco de legitimidad para ponerme yo a contar, yo qué sé, qué le pasó a una esclava negra. Novela histórica vale, pero como empecemos a tocar un poco de presente, hace falta legitimidad. Esa legitimidad la han ido metiendo las mujeres en sus textos. Y respondería a Alberto que en cambio creo los hombres se han quedado bastante perdidillos y desangelados, porque están los prestigiosos que ya tenían el prestigio haciéndolo de antes, muy siglo XX y tal, pero encontrar esa voz que se tarda mucho en encontrar. Débora Levy le ha dedicado 4 libros que recomiendo mucho también a Alberto Olmos, para ver lo que se tarda en conquistar esa voz que sea legítima. Y a mí me cuesta mucho encontrar autores varones que hayan hecho ese camino. No es tan común. Entre los más jóvenes empieza a haber más cositas, pero hay una generación que, no digo que sea anticuada, pero que desde luego no es vanguardia, y encuentro más vanguardia en libros escritos por mujeres. Eso sí que me pasa. Que a veces haya que repetir, le diría a Alberto, sí, claro, hay mucha parte que es prueba y error, pero en la prueba y error, ¿quién de pronto te vuela la cabeza? Sí, una chica con la de panza de burro te vuela la cabeza. Hace una cosa completamente diferente. Que no digo que eso suceda, o sea, yo creo que puede hacerlo cualquiera, pero sí que ha sido un tiempo, insisto, que claro, no creo que haya que tener vagina para volar la cabeza a alguien, pero sí ha habido un tiempo donde ha habido una reflexión sobre el género, sobre lo que significa escribir desde qué lugar, sobre lo que significa ser quien uno es, sobre lo que significa encarnar un cuerpo. Todo eso a las mujeres nos ha tocado pensarlo, hemos estado obligadas a pensarlo. Y desde ahí, que parece que es cualquier cosa, pero eso son muchos peldañitos subidos antes de empezar a escribir. Pues a veces noto que los hombres no se han pensado, o sea, que están escribiendo en ocasiones casi sin saber quiénes son y cómo han llegado hasta aquí. Y eso es... Escribir desde ahí hace que sea más dificultoso desde mi punto de vista legitimar la voz. Es muy interesante esto, o sea, a mí lo que se planteaba del tema vanguardista, no sé si lo compartís, pero yo creo que es muy interesante esa reflexión, porque es verdad que en términos generales, al haber habido, digamos, una dictadura en el mercado pues, desde la crítica hasta los libros de ficción, o sea, perdón, hasta los libros de texto, tú coges en los manuales de bachillerato de cualquier persona en este país, da igual la comunidad autónoma, y ves la generación del 27, pues más y sombrero no aparecen. O sea, es que no. Ahora alguna vez se las nombra de una manera muy tangencial, pero no. Es decir, se ha sepultado, y lo que quizá pasó en otros momentos, quizá por la clase, quizá por la clase social, me refiero, que había que entrar de otra manera y buscar líneas vanguardistas, se ha terminado haciendo por esas puertas y por esa dictadura impuesta, ¿no? Es más o menos, no sé si estáis de acuerdo con eso, pero a mí me parece muy interesante como reflexión. Es lo que decía Nuria, el poder y el canon. El canon está conformado desde el poder. O sea, el canon no se construye desde abajo, se construye desde arriba, se impone desde arriba. Y entonces, claro, si el poder está controlado por determinado tipo de personas, pues van a reflejar como lo que más calidad tiene las cosas en las que ellos más se ven reflejados, ¿no? Y entonces, pues eso, el canon ha sido el que ha sido durante todo el siglo XX, y ahora sí pues empieza a cambiar. Oye, que también estaban estas personas haciendo otras cosas y habrá que mencionarlas.
Claro, yo, por ejemplo, en el caso de la novela de Nuria, que es una novela está en medio camino entre géneros. Yo no diría que es una novela negra, pero No, no es una novela negra, pero está publicada por una editorial de novela. está por al revés, pero que está, digamos, entre géneros, pero desde luego un prejuicio que yo creo que tendría cualquier lector o incluso lectora cuando se enfrentase a esa novela, si no supiese quién la ha escrito, si no tuviese la cubierta con el nombre de quien la ha escrito, es que pensaría que posiblemente que la estaba escribiendo un hombre, solamente por el hecho del género o de los acontecimientos que más o menos refleja, ¿no? Que se hable de fútbol, que se hable bueno, pues de una relación entre padre e hijo, no entre madre Entre amigos, amigos, efectivamente, ¿no? ¿Esto te ha pasado? Pero es que yo creo, sí, todo el mundo me ha dicho, "Jo, es que es una novela muy masculina, jo, y tú sabes de fútbol y te gusta el fútbol y sabes, además, no sé, siendo una tía no es que te guste, es que sabes de fútbol, tampoco es que sea yo aquí Luis Aragonés, pero bueno, pero es que yo creo que lo interesante de la literatura es meterte en la piel de otras personas y de otros sexos, o sea, y de meterte en la piel de un tío, meterte en la piel de otra gente. Yo creo que eso es lo que es realmente maravilloso de escribir, es lo que a mí no sé, es lo que me parece más genuino como acto de escribir a mí. Entonces, sí, claro, podría ser una novela perfectamente de un hombre. Aparte ya es lo que también me han dicho, es que las mujeres es que casi no te les das presencia a las mujeres en la novela. Pues ya, pero es que en esta familia, en la familia de Silver y en España, las mujeres en los años 70 no tenían mucha presencia. Bueno, solo tenían ni cuenta corriente, quiero decir. Y no tenían voz. Y la madre de Silver, desde luego, no tiene voz. Y las hermanas tampoco la tienen. Y era una realidad social de esa época. Pero ya digo, es que a mí me cuesta mucho, como decía antes Nuria, hablar de literatura femenina escrita por hombres, por mujeres. O sea, realmente a mí lo que me interesa es la literatura. Y hay una autora que a mí me gusta mucho, que tiene un nombre muy difícil, Hania Yanagihara, yo no sé si la habéis leído. Tiene una novela que se llama Tan poca vida, de 1000 páginas, que es la historia de 4 amigos hombres, que también tú coges esa novela y dices, esta novela la ha escrito un tío, porque es que se mete en la piel de 4 amigos y realmente es una maravilla, es una obra maestra y pues no tienen presencia las mujeres. ¿Y qué? Quiero decir, lo que es una evidencia que hay un trato diferencial es que eso nunca nos lo dirían a los hombres. Nunca nos dirían si hay mujeres. Es que no aparecen tíos. claro, yo no tengo la responsabilidad de escribir una novela, de dar protagonismo a una mujer, si en mi historia la mujer no lo tiene. Es más, si su razón de ser es que no lo tenga. El personaje es, para que sea creíble, para que es así, no tiene presencia. Entonces, ¿por qué como mujer tengo que dar cabida a las mujeres en una historia donde esas mujeres desgraciadamente no la tenían? Si eso sí que me lo han dicho, ¿no? Que tendría que haber dado más protagonismo a las mujeres. Pero bueno, es tremendo, ¿no? Que te tengan que decir a lo que tienes que dar el protagonismo, ¿no? Esto es tu obra y, bueno, yo creo que eso, por ejemplo, a un hombre no se lo dirían. Y ahí todavía hay una perspectiva... Y yo creo que a los hombres les cuesta más meterse en la piel de las mujeres. Galdós se metía en la piel de las mujeres, Tolstoy, Flaubert, o sea, los grandes clásicos. Bueno, debo decir que, claro, se metían, se inventaban, hacían muchas cosas porque lo hacían desde el principio de autoridad y muchas veces sin ninguna legitimidad. Ahora, como lo haga sin ninguna legitimidad, pues a lo mejor resulta que hay quien te conteste. O sea, ahora es más difícil inventarse a las mujeres. Igual que siempre ha sido difícil inventarse a los hombres. Por eso, porque están escritos, porque tienen voz y porque han sido escritos por sí mismos hasta la saciedad. Pero ellos nos han escrito durante muchísimo tiempo, como les ha parecido y como les ha dado la gana. Eso no quiere decir que lo hicieran desde este lugar legítimo que digo. Podían hacerlo desde la autoridad de soy el más listo, conozco el mundo y te lo voy a explicar. Claro, ahora pues ya no vale. Ahora hace falta una voz legítima para construir a una mujer, que como ha hecho falta o nos ha hecho falta siempre, como en los ejemplos que ha puesto Nuria, para construir a un hombre, claro. Bueno, entonces, viendo un poco cómo van las opiniones y demás, había varias preguntas que yo tenía que si entendíais, yo la voy a hacer, a pesar de todo, que si hay una literatura nueva, femenina, española, en España en concreto,
o si entendéis que esto sería otra vez un intento de etiquetas y nada más, pero que está vacío. Porque se habla en ámbitos literarios, se habla a veces de las nuevas voces femeninas, la nueva literatura femenina española. Yo no sé si se hace como cajón desastre o con algo. No, es que es lo que decíamos hace un momento, que la vanguardia por esa está ahora mismo yo creo, en esa nueva forma de romper o de contar desde otros lugares, donde la autoridad del conocimiento pesa menos. Y en ese nuevo lugar diría que hay muchas mujeres escribiendo, porque hay muchos hombres que aún están muy pegados a la autoridad del conocimiento. No, esto es como bastante intangible, porque habría que coger texto a texto y analizarlo y demás, pero sí sucede que yo creo que hay una vanguardia que está más pegada, no voy a decir a las mujeres, pero a autoras o autores, que están siendo, yo creo, más autoras, que han tenido que enfrentarse a quiénes son en realidad, que han tenido que tratar con el cuerpo de una cierta manera, con la experiencia de una cierta manera, que han tenido que legitimar cada palabra que van a usar. Entonces, eso estamos viendo. Son mujeres, bueno, y no solo, también creo que podría seguir son mujeres y también latinoamericanas muchas veces y también de lugares que no han sido nombrados nunca antes, porque todo eso es lo que está siendo vanguardia. No digo que en todo lo que sea vanguardia, en tanto que nuevo y no hecho antes, todo sea calidad. Lo que sí parece es que, bueno, es que es un poco de cajón, es que las nuevas voces tienen como mínimo nuevas cosas que contar y las van a contar desde otro lugar. Entonces, claro, hay una parte en que si, entre comillas, tienes la suerte de que nadie nunca ha podido contar tu historia, pues tienes un libro. ¿Vosotros cómo lo veis? Yo es que lo veo muy parecido. A mí me parece que hay ahora mismo un montón de tías que están escribiendo libros que no se habían escrito antes y que no se parecen a cosas que se habían escrito antes. Antes mencioné a Andrea Abreu aquí en España, pero claro, las latinoamericanas está Pilar Quintana, está Fernanda Melchor, está Mónica Ojeda, en fin, son mujeres que están contando cosas que antes no se contaban. Uh-huh. Y también españolas, yo qué sé, el libro de... el año pasado hubo 2 libros que a mí me gustaron un montón, aparte del tuyo. Me gustó mucho el libro de Aisha de la Cruz, Las herederas. Y a mí también. Me gustó muchísimo, y me gustó muchísimo el libro de Lara Moreno, La ciudad. Y yo pensé que iban a ser las novelas del año, y no lo fueron. Y sigo sin entender por qué no lo fueron. Sigo sin entender por qué Las herederas de Aisha de la Cruz no fue el año pasado el libro del año. Pero claramente, me pareció una novela espléndida, que contaba cosas interesantísimas, que hacía una reflexión sobre la farmacopea y la locura, que estaba, vamos, que a mí me pareció interesantísima, y que además era una novela que hacía unos malabares narrativos. Que decir. Pero bueno, Pues mira, Aisha casi sí, bueno, siempre sí, me gusta su libro. Es que es buena. Es como, ¿verdad? sí. Y hizo muchísimo menos ruido del que debería haber hecho. Y me parece que si fuera... Babelia lo intentó, porque le dedicó un portador que decía la consagración y tal. Pero luego, no sé, no entiendo por qué no... Bueno, porque es que yo creo que ¿cuáles son los libros del año, sabes? Ya. Pero quiere decir que Aisha se convirtiera en el típico nombre que dices cuando haces una lista de grandes escritores del momento. Y no está, yo no la he leído. Bueno, sí, por ejemplo, yo sí he descubierto, hablando de latinoamericanas, Mariana Enríquez, que me parece Maravillosa. bestial. Y luego, volviendo a esto de Alberto Olmos otra vez, que él hacía el artículo en referencia a que los últimos 6 premios Tusquets los habían ganado mujeres. Esto es lo que realmente le cabreaba. Pero, por ejemplo, yo ahora que he traído el libro para recomendarlo, estoy leyendo el de Cristina Araujo, y realmente tiene un estilo que es muy novedoso, que da gusto leer esa manera de escribir, que es diferente, que es lo que también decía Nuria, ¿no? de la vanguardia. Entonces me imagino, yo no me he leído los 6 premios Tusquets, pero me imagino que también lo han premiado por su estilo y por su calidad literaria, que no es un premio como hablábamos antes del premio Planeta. Lo que pasa, y en relación con lo que decía Eva, es que todo es muy complicado. Sí, Tengo que decir. Porque, claro, los libros
al final luego tienen que bailar con el mercado. Y el mercado es muy hijo puta. Entonces va queriendo todo el tiempo carne, nuevo, lo que sea. Claro, y vanguardia para el mercado no siempre es calidad, es nuevo. Entonces, Aisa pudo ser una voz nueva hace no sé cuántos, pero su novela de consagración, que es esta, que al mercado se le ha quedado viejo, está comiendo otras cosas, porque hay una especie de hambre voraz que yo no creo que sea bueno para la mejor literatura, pero sí para la que más se publica o más se reseña, que es eso de cuéntame una historia que no haya contado nadie con una voz muy legítima, por favor. Entonces, yo qué sé, pues maternidad ya hay muchas, mejor hazme una, pero ¿tú qué tienes? ¿Madres lesbianas? Mejor, pero pero padres, lo que sea, pero nuevo, la que no lo hayan contado. Y eso, aunque hay que contar todas las historias y demás, eso no es sinónimo de... O sea, nada de lo que estamos hablando es sinónimo de que algo sea realmente literario. Y en este trajín de conquistar espacio, de que lleguen todas las voces y demás, ¿dónde ha quedado la calidad literaria? Bueno, pues en lugares. O sea, a mí me da mucha pena ver a, yo qué sé, a un crítico como Alberto contando que si no os aburrís, que, ¿sabes? Al final hay muchos más debates en torno a literatura sobre el dogma, sobre el género, sobre movimientos sociales, que sobre lo que es calidad literaria. Ya nunca nadie te pregunta nada que tenga que ver con lo literario de tu libro. Nunca, jamás. Y hoy llevamos no sé cuánto hablando, que a mí no me importa, porque yo ya sé que siempre que voy a hablar de libros, nunca hablo de literatura, por ejemplo. Pues vale, lo sé hacer bien, pero debemos saber que esto está pasando. Entonces, yo creo habrá que abrir otros lugares, porque sí, sucede que a veces cuando lees un libro que dices, madre mía, bueno, madre mía, pues esto le va a gustar muchísimo a los lectores literarios de este país, que además no son tantos. Se lo escriba quien lo escriba, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que es verdad, ¿no? Que no se habla nunca, o casi nunca, de literatura cuando se habla de libros, casi. Bueno, yo recuerdo una vez que fui, no me acuerdo, a una presentación de un libro de alguien que lo presentaba yo creo, pero el caso es que se me acercó un chaval y durante 20 minutos a hablarme de su libro, pero nunca me habló de su libro, solo me habló de Instagram y de cómo colocarlo, y al rato le dije, pues lleva el libro, me estás aquí hablando, y para él la literatura era todo eso, pero jamás me dijo por qué lo había escrito, con qué intención, cuál era su propio estilo, su búsqueda de estilo, la búsqueda de una voz, ¿no? No, era como iba en Instagram, era lo que importaba, ¿no? A mí la verdad es que fue como un baño de realidad, que yo no lo había tenido hasta ese momento, porque yo era muy ajeno al mundo este de las redes sociales y tal, y me quedé como flipando, ¿no? Por ser optimistas, hay casos como el de Andrea, por ejemplo. O sea, hay veces que todo pasa en una sola ecuación. Hay veces que tienes una nueva voz, un tema que no se ha tocado nunca, calidad literaria. Hay veces que tienes como, wow, todo eso que tanto le gusta al mercado a la vez. Pero otras veces puede ser que una no necesite que te cuenten una historia que nunca has escuchado. Claro, porque eso también va quitando no solo quién escribe, sino de qué se escribe. Y va viendo historias que parece que ya fueron escritas y gestas ya no. Bueno, pero otro libro que coincide todo es el de Alana Portero. Claro, cuando coincide todo, o sea, si yo fuese editor, no me parece tan difícil, fíjate. Luego algunos... Tienes que dar en tic, tic, tic en las tres. Y ese tic, tic, tic en las tres, o en las cuatro cosas que hace que un libro estalle, en respuesta a ¿y por qué otros? Porque dar en dos o dar en uno al mercado no le basta. Y el uno puede ser, si la calidad literaria fuera el top one, pero nunca lo ha sido. Eso nunca ha sido así, porque también nosotras, ¿qué pensamos ahora? O sea, yo me siento como un tío, ¿no? Quejándome de, joder, es que yo tenía una novela tan buena, fíjate, era tan buena, pero es que lo bueno... No, claro, cariño, lo bueno es... O sea, la literatura está muy vinculada al poder. Y si te pillan en un mal lugar, pues lo bueno... Pero lo bueno tiene su lugar también, porque hay trincherita. Bueno, tenemos que ir terminando porque se nos está acabando el tiempo. Yo quería una última pregunta, hablando de literatura en femenino, de voces femeninas, referentes. Pueden ser recientes, como algunos nombres que han salido, o pueden ser históricos, de mujeres escritoras
que os hayan impactado, que os hayan acompañado, que os hayan influido a lo largo de vuestra... Yo así de las españolas así clásicas contemporáneas, Carmen Martín Gaite sí que he sido muy fan de jovencita de ella y sí que me ha influido. Pues mira, yo ahora mismo soy muy de James Bailey, de Tessa Hadley. Estas dos publican en Sexto Piso, una es americana y otra es británica, y son buenísimas. Me gusta muchísimo Elizabeth Strout también, que hace una cosa que parece fácil y es dificilísima. Es muy buena. Sí. Me gustan muchísimo las tres y me miro en ellas muchísimo. Me encantaría ser ellas de mayor, o mañana mismo. Pero también soy hija de Martin Amis, completamente, que fue mi escritor totémico cuando era joven. ¿Y ahora lo has vuelto a leer? No, pues tengo miedo que se me caiga de las manos. Pasa algo raro, ¿eh? Yo no sé. A mí me pasó cuando se murió, pasa algo, simplemente te digo, No pasa sé, algo. Es que es un escritor cuya potencia fascinaba mucho en los 80, pero ahora mismo... Bueno, creo que no pasaría con todos, pero con alguno pasa. Pero bueno, yo he sido muy de él. Muy de él y de esa generación. Y el McEwan, yo he sido también muy de McEwan y hace mucho que no lo leo, la verdad. He sido muy fan de McEwan. Yo, ¿qué hay que decir? Autoras que te gusten españolas. No, de autoras que os hayan influido poderosamente, os hayan impactado. Bueno, pues yo qué sé. Yo en España seguro Rosa Montero, por ejemplo, pero porque Elvira Lindo, o sea, porque las conocí y porque existían mujeres que escribían, más allá de... Después, o sea, Carmen Laforet para mí ya, por ejemplo, era más de libro de texto, pero ver a escritoras vivas por ahí, ¿sabes? Que daban charlas, que no había tantísimas. Entonces, referentes en tanto, no ya solo literarios, sino señoras que van a la tele y dicen que son escritoras, como en plan estas, y que además creo, bueno, debo decir, que en esto me puedo extender, creo que pasa una cosa maravillosa con las mujeres escritoras pues de 60, 70 años, que han sido muy generosas con todas las escritoras que hemos venido detrás, cosa que yo creo jamás sucede entre los varones. O sea, yo creo, yo que sé, que... Voy a decir una barbaridad, pero... sí, la silla de, yo que sé, para un varón a veces es Javier Marías. Es como que ese lugar va a estar ahí puesto salvo que fallezca, como ha fallecido. No estaba María cediendo a otro, ven aquí a mi lado, ven por aquí, amigo, venga, esto es para todos. Bueno, pues nosotras sí nos hemos encontrado eso. Creo que las mujeres que han escrito antes que nosotras lo han debido de tener, yo diría, bastante más difícil. Y lejos de ponerse como tensas a guardar su silla o a dar coces, ha sido como Belén Gopegui, cualquiera que yo piense algo mayor que yo, que nosotras, que las de después, han sido súper generosas y eso hace que sea un referente no ya solo literario, sino como seres humanos, creo que muy bien. Y luego, de las que, bueno, a mí me flipa Lorrie Moore, o sea, de cosas que me volvieran loca, muchísima gente, mujeres, Martin Amis también, por ejemplo, bueno, que creo que infinitos, pero sobre todo en las españolas yo destacaría eso, la generosidad, ¿no? Y de Rosa Montero me gustaría también decir que es una escritora que a mí me fascina mucho la longitud de su carrera y cómo ha ido cambiando y cómo se ha atrevido a hacer cosas, a hacer ciencia ficción, a hacer un ensayo personal, a hacer esa variedad de géneros y la diversión con la que trabaja, a mí eso me resulta muy inspirador también. Hola, muy buenas tardes. Soy Charo Fierro, de la editorial y espacio Huerga y Fierro Editores, y estoy aquí para recomendaros un libro. En esta ocasión es un ensayo de la colección La Rama Dorada. Se titula El arte de Petronio. Es todo un recorrido exhaustivo sobre la tremenda plasticidad que está en el texto que Petronio escribió en el Satiricón,
la plasticidad, las imágenes perfectamente detalladas y perfectamente ubicadas en el tiempo y en un contexto absolutamente existencial y vivencial de Petronio. Indudablemente no dejo de recomendarlo porque es absoluta novedad.